Es mi deseo dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Para los que nos acompañan por primera vez, hemos estado compartiendo algunas enseñanzas de la serie que hemos titulado Los 7 Yo Soy de Jesús. Y es que decíamos que en medio de una humanidad llena de ansiosa inquietud, en medio de una humanidad sin amor, sin consuelo, sin paz, sin gozo y sin esperanza, podemos ver cómo el Señor Jesús, lleno de misericordia y de amor, Él se pone de pie y dice con tal convicción: yo soy. Yo soy, para llamar la atención de toda la humanidad a Él. Y aunque en el Nuevo Testamento encontramos 39 versos en los cuales el Señor Jesús se refiere a sí mismo como el yo soy, hemos escogido esos 7 yo soy que el Señor Jesús acompaña de una metáfora. ¿Cuáles son ellos? Ya los hemos dicho, permítanme repetirlos una vez más. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Sin embargo, hemos estado diciendo que para efecto de esta serie ha sido mi deseo reordenar estos yo soy de Jesús, aplicándolos a la vida espiritual de todos, es decir, no cristianos y cristianos, pero partiendo de la necesidad de aquellos que aún no se han convertido a Dios, hemos decidido darle el siguiente orden. Primeramente, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Segundo, la luz del mundo. Tercero, la puerta de las ovejas. Cuarto, el buen pastor. Quinto, la vid verdadera. Sexto, el pan de vida. Y séptimo, la resurrección en la vida. En las 3 enseñanzas anteriores hemos estado hablando acerca del Señor Jesús como el camino, la verdad y la vida. Si usted no nos ha podido acompañar, yo les ruego, les suplico que puedan ustedes solicitarlas en CD, en MP3 o en DVD, como ustedes gusten. Y créanme, esto lo hacemos sin motivo de lucro. Lo hacemos para que ustedes puedan realmente poder tener ese conocimiento pleno de Jesús, para poderse relacionar con Él. El día de hoy yo quiero darles la bienvenida a la 4ª enseñanza de esta serie de los 7 yo soy de Jesús, hablando del Señor Jesús como la luz del mundo, la luz del mundo. Y para ello quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 12, donde leemos: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiero leerlo nuevamente. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora bien, ¿qué importancia creen ustedes que puede tener para la humanidad, para el mundo, el que Jesús haya dicho: yo soy la luz del mundo? Yo soy la luz del mundo. Yo creo que para entender la importancia que tiene para la humanidad que Jesús sea la luz espiritual del mundo, basta con que veamos un poco de la importancia que tiene para nuestra humanidad, para cada uno de nosotros, esa luz natural, esa luz física. Quiero hablar al respecto. La importancia de la luz para todos los seres vivos y para el hombre en particular queda puesta de manifiesto, dice este artículo, en el simple hecho de que todo organismo humano se encuentra preparado para desempeñarse correctamente durante las horas del día. Desde la capacidad de nuestros ojos para captar la luz hasta la natural inclinación del cerebro a dirigir el descanso hacia las horas de la noche, se vislumbra que la luz es un regulador de la actividad humana implícito en nuestros propios genes. Entre los seres vivos, la luz representa la fuente de energía por excelencia.
Su importancia se percibe en la capacidad, por ejemplo, de los vegetales, las algas y algunos microorganismos para convertir la energía lumínica procedente del sol en energía química. Este proceso se conoce como fotosíntesis e involucra la conversión de moléculas inorgánicas en moléculas orgánicas. Por otra parte, incluso los animales más primitivos presentan receptores capaces de reconocer y aprovechar la luz. En las formas de vida más evolucionadas se observan ojos cada vez más complejos. En el caso particular de los animales nocturnos, la capacidad de captación de la luz se incrementa de modo notable para lograr la visualización, incluso en condiciones de gran oscuridad. Asimismo, la civilización humana se reconoce en función de la luz. El dominio del fuego en el principio de los tiempos y la posterior capacidad de producir luz a partir de la electricidad han permitido la expansión de la tecnología y la productividad en todas las culturas. Por lo tanto, la importancia de la luz excede los límites del pensamiento y la imaginación. No solo es imposible concebir a la actividad del hombre sin esta forma de energía, sino que no resulta viable definir a los seres humanos en ausencia de la luz. Yo quiero usar este último párrafo para referirme a Jesús y decir que la importancia de Jesús como la luz del mundo realmente excede los límites del pensamiento y la imaginación. Yo creo que es imposible para nosotros concebir la vida de todo ser humano sin la existencia no solo de esa luz física y natural, sino que también sin la existencia de esa fuente de luz espiritual. ¿Por qué razón? Porque el mundo, dice Dios, está como en tinieblas. El mundo está en tinieblas. Y claro está, mucho más importante que la luz física que produce vida natural y temporal, es la luz que el Señor Jesús trae a este mundo, la cual produce más que vida natural, es vida espiritual, pero también es vida eterna y es vida en abundancia. Es por eso que el Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y no solo eso, dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Quizás la razón por la que en ese momento el Señor hizo tal afirmación, debemos buscarla a los días anteriores, o más bien lo que había ocurrido en el templo en los días anteriores durante la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que el Señor Jesús, cuando hace esta afirmación de yo soy la luz del mundo, está en el templo. En días anteriores, en la fiesta de los tabernáculos, en el templo, ahí se habían encendido unos enormes candeleros con los que se intentaba recordar aquella columna de fuego que guió a los hijos de Israel durante las noches a través de su peregrinaje en el desierto. ¿Lo recuerdan? Se nos dice que Dios guiaba a su pueblo de día a través de una nube y de noche a través de una columna de fuego. Y el hecho de que Jesús tomara la imagen de esa luz que emanaban los candeleros que habían estado ahí encendidos en el templo, no es extraño. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús ya se había referido a otros hechos de esta etapa del pueblo de Israel en el desierto, como son el maná con que el pueblo había sido alimentado por Dios, o el agua de la roca que había salido de la peña para satisfacer la sed del pueblo. Y de la misma forma en la que Dios había iluminado a su pueblo en el desierto, ahora, a través del mismo Hijo de Dios, Dios mismo encarnado en Jesús,
como verdadero Dios y verdadero hombre, era quien venía a esta tierra a iluminar las mentes y los corazones de las personas, en especial las mentes y los corazones de los pecadores. ¿Para qué? Para que entonces pudieran convertirse a Dios. Pero Jesús no solamente venía a ser la luz para su pueblo Israel, como el Señor había provisto luz cuando ellos estaban en el desierto a través de ¿qué? De la columna de fuego en la noche, sino que el Señor nos habla de que su misión como la luz que alumbra la mente y los corazones de los hombres es mucho más amplia. El Señor Jesús nos dice que su misión es universal. Universal. Cuando dice yo soy la luz ¿de qué? Del mundo. En otras palabras, Cristo es la luz ¿para quién? Para todos los seres humanos. Es la luz para usted, para ustedes y para mí. Es la luz para todos. Cualquier otro hombre o un movimiento religioso no tiene ningún punto de comparación con él. Ahora bien, ¿a qué nos referiremos cuando hablamos de Jesucristo como la luz? En el sentido moral nos referiremos a su santidad y a su pureza. Santidad y pureza que también debemos reflejar aquellos que somos hijos de la luz, que decimos ser cristianos. Si es que realmente Jesús, que es la luz, mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. De modo que si el Señor Jesús es la luz y en sentido moral es santidad y pureza, no es una opción, óigase bien, no es una opción para todo aquel que dice ser cristiano, hijo de la luz, el no vivir en santidad, el no vivir en pureza. Ya por favor, olvídese de cristianos carnales. No, olvídese de eso no es cierto, eso es una mentira del diablo. Y lo digo con respeto, discúlpeme si me enseñaron mal, pero eso es una mentira del diablo. O eres espiritual o eres carnal, punto. No hay estado intermedio. Y si realmente somos hijos de la luz, si realmente la luz del mundo, oiga bien, la luz del mundo ha venido a morar en nosotros por medio de su Santo Espíritu, ¿cómo pueden haber tinieblas en nosotros? Es imposible. Si Jesús es la luz del mundo de una persona, no puede ser carnal, tiene que ser espiritual. En segundo lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Jesucristo como la luz? El Señor, al ser la luz, es quien viene a iluminarnos, como decíamos, iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando viene a iluminar nuestra mente y nuestro corazón, Él es quien revela. Él es quien revela primeramente las tinieblas que hay en el corazón del hombre. Muchos quisieran que lo primero que Jesús nos revelara es a Dios como el Salvador para ser salvos. No, lo primero que hace el Señor Jesús cuando viene a este mundo como la luz del mundo es a revelar las tinieblas que hay en el corazón del ser humano. Y cuando hablo de tinieblas, estoy hablando del pecado que hay en el corazón del ser humano. Estoy hablando de la maldad que hay en el corazón del ser humano en su estado natural. Del ser humano en su estado natural no convertido. No estoy hablando de cristianos, estoy hablando de personas, seres humanos en su estado natural no convertidos a Dios. Y el Señor Jesús viene a hacer esto a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Para aquellos que anotan, en la carta o epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 13, nos dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, o vienen a ser manifiestas o notorias, porque la luz es la que manifiesta todo. Pero también no solo el Señor Jesús, al ser la luz, viene a revelar las tinieblas, el pecado y la maldad que hay en el corazón del ser humano no regenerado o en su estado natural no convertido, sino que viene a revelarnos cuál es nuestra verdadera condición espiritual delante de Dios. Y Él viene a revelarnos que la verdadera condición espiritual delante de Dios, del hombre natural, de la persona no convertida a Dios, es condenación eterna.
No nos equivoquemos, es condenación eterna en el infierno. Cuando hablamos de esto, a muchas personas se les dificulta concebirlo como tal, porque se imaginan a Jesús como el Dios de amor, el Dios de misericordia. ¿Cómo es eso de que el Señor Jesús, al ser la luz del mundo, lo primero que hace es que viene a sacar a la luz las tinieblas que hay en el corazón, el pecado y la maldad del ser humano no regenerado, no convertido a Dios? ¿Y cuál es su verdadero estado espiritual? Eso es fácil de verlo en la Biblia. Hay un caso que a mí me encanta mucho, y está en el Evangelio según San Marcos. Es el caso del joven rico que vino a Jesús. Y nos dice el escritor inspirado que mirándole le amó. Si yo quisiera imaginarme a Jesús viendo a aquel joven que está ahí de rodillas prácticamente ante él, postrado ante él, y quisiera imaginarme a Jesús lleno de amor, de compasión, con esa mirada de ternura, diciéndole que una cosa te hace falta. ¿Sí me entiende? Una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. O sea, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está manifestando, sacando a la luz algo que está escondido en el corazón de este joven. Por cierto, déjenme decirles que este joven era un principal de una sinagoga, lo que podía representar hoy a un pastor. O sea, este joven no era cualquier judío, este joven era alguien que tenía un cargo muy importante en la sinagoga, un hombre que aparentaba ante todo ser muy espiritual. Sin embargo, cuando viene a Jesús preguntándole, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús habla con él y al final le dice, una cosa te hace que... ¿Qué hace falta? Ahí está Jesús señalando que el pecado de codicia, el pecado de avaricia en la vida de ese hombre. Y no digamos lo que sucedió con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, ve y llama a tu marido, y le dijo, no tengo marido, y le dijo, bien has respondido, ¿sí o no? Bien has respondido. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido y el que tienes, ¿qué? No es tu marido, estás viviendo en fornicación, estás viviendo en pecado. Amados, por eso no es de extrañarse que si Jesús es la luz del mundo, y si queremos que la luz del mundo venga a nosotros y nos alumbre, en su infinita misericordia y amor, venga a nosotros y nos alumbre. Si usted no se ha convertido a Dios, si nunca se ha arrepentido y ha creído en Jesús como su único y suficiente Salvador, sometiéndose a su señorío, yo quiero decirle que lo primero que va a hacer Jesús es sacar a la luz lo que hay en su corazón. ¿Cuál es el problema aquí? A muchas personas les preocupa más el qué dirán. El que dirán las otras personas que el que tiene que decirles Dios a ellos, como cuando habló con este joven rico o como cuando habló con esta mujer samaritana. ¿A qué más nos referiremos? No solo al que revela las tinieblas del corazón, el estado espiritual verdadero en que se encuentra el hombre natural no convertido, sino que nos va a revelar a Dios. Nos va a revelar a la persona de Dios. Nos va a revelar sus atributos. Nos va a revelar su carácter, nos va a revelar su voluntad, nos va a revelar sus preciosas promesas. Amén. Yo quiero decirles que las personas que aún no se han convertido a Dios, que no han nacido de nuevo para ser salvos, en ese estado natural no convertidos, no pueden comprender o entender lo espiritual. Es más, tú los ves como leen la Biblia y no le entienden. Tú les dices a unas personas que dicen que son cristianos, que asisten a X o Y religión o denominación. Oiga, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia? Bueno, la verdad es que me gustan los salmos, por ejemplo. Me gusta el Evangelio de Juan. Otros dicen, me encanta Apocalipsis. Pero bueno, ¿y el resto de la Biblia? O sea, la Biblia son más que 3 libros. Bueno, es que la verdad no la entiendo, me aburro, me da sueño.
¿Por qué? Porque no pueden comprender lo espiritual. Es más, para muchos de ellos hasta es una locura. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente: pero el hombre natural, fíjese bien, el no convertido, ¿qué dice aquí? No percibe, no entiende, no comprende. La palabra percibir quiere decir comprender, entender. Dice el hombre natural, el que no está convertido, no percibe, no entiende, no comprende ¿qué? Las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. ¿Y qué dice aquí? No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y es aquí donde Jesús entra en juego. Aquí es donde viene Jesús a ser nuestra luz. Un ejemplo de esto lo encontramos en la Biblia también, y es el caso ya no de la mujer samaritana, sino de aquellos hombres samaritanos que vinieron al Señor Jesús por el testimonio de la mujer samaritana que había tenido primeramente un encuentro con Jesús en el pozo de Jacob. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versos 41 y 42, dice: y creyeron muchos más por la palabra de él. Aquí está, creyeron muchos más de los samaritanos por la palabra de él. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de Jesús. Y decían a la mujer samaritana que había sido convertida primeramente, dice: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos ¿qué? Hemos oído, hemos oído a Jesús. Él ha hablado y nosotros hemos oído. Hemos sido sensibles a su palabra, hemos escuchado con atención. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es ¿quién? El Salvador del mundo, el Cristo. O sea, ¿quién les hizo entender a estos gentiles samaritanos que Jesús era el Salvador del mundo, el Cristo? Cosa que no quisieron entender los religiosos fariseos, aún los escribas, maestros de la ley y ancianos del pueblo de Israel. ¿Quién les hizo entender esto? Jesús. Jesús. Dice: muchos más creyeron por la palabra de él y dijeron: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, es decir, lo hemos oído. Él es el que revela estas verdades. Por otro lado, cuando una persona es cristiana, es impresionante ver cómo lee la Biblia una vez y cuando vuelve a leerla de nuevo, encuentra que leyendo el mismo verso que había leído anteriormente en uno de los libros de la Biblia, cualquiera que sea, brilla una verdad nueva que antes no había visto. El Espíritu le revela ahí una nueva verdad que estaba ahí y que anteriormente no la había captado. O sea, Jesús está a través del Espíritu Santo revelándole eso a esa persona que tiene la luz, que es cristiano. Y de esa manera el Señor, como decíamos, ilumina nuestras mentes para que podamos conocer a Dios, y de esa manera nos conduce por el camino que lleva al cielo y lleva al Padre. Decíamos en un inicio que Jesucristo es la luz del mundo. ¿Y por qué es la luz del mundo? Porque es la luz que fue prometida a las naciones. En el Antiguo Testamento se nos indica que cuando el Mesías viniese, el Cristo, el Salvador, viniese a la tierra, Él sería luz para toda la tierra. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, en el verso 6 y 7 leemos: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Pero también, ¿qué dice? Por luz de las naciones. Dice: te pondré por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión, ¿a quiénes? A los que moran en tinieblas. Ahí mismo en el libro del profeta Isaías, lo voy a leer en el capítulo 49, en el verso 6, se dice del Mesías, del siervo de Dios: también te di por luz a las naciones. También te di por luz a las naciones. ¿Para qué? Para que seas mi salvación. Para que seas mi salvación hasta lo último, hasta lo postrero de la tierra.
Es más, la comparación que Jesús hace de sí mismo, la analogía de Jesús con la luz del mundo, se inspira en el Antiguo Testamento, donde en el Salmo capítulo 27, en el verso 1, el rey David escribe inspirado: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿O de quién temeré? Dice el Señor: oh Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ahora bien, yo no sé si usted se ha preguntado por qué Jesús necesita ser la luz del mundo. ¿Por qué Jesús tiene que ser la luz del mundo? Primeramente, Él es la luz del mundo porque Dios es luz. La naturaleza de Dios es ser luz. En la primera carta o en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, verso 5, él dice: inspirado por Dios, Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. O Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y como el Señor Jesús es Dios vivo y verdadero, uno con el Padre, de la misma naturaleza del Padre, y por quien habla el Padre, o a través de quien habla el Padre, es por eso que Jesús puede decir con convicción, puede afirmar, hablando verdad y no mentira, que Él es la luz, porque Él es Dios. En segundo lugar, Jesús es la luz del mundo, porque como hemos dicho, el mundo, es decir, la humanidad sin Dios y sin Cristo como su Señor y Salvador, está en tinieblas. Está en tinieblas. Yo quiero que por favor entienda que si usted realmente no se ha convertido a Dios a través de un sincero arrepentimiento y una fe bíblica en el Señor Jesús como su único y suficiente y necesario Salvador, usted pertenece al mundo. Usted puede decir: no, hermano, yo acepté a Cristo. Mire, si usted aceptó a Cristo sin convicción de pecado y sin conversión, usted sigue siendo del mundo. Así de sencillo. No se engañe. Si usted no se ha convertido a Dios, usted solo tiene una religión, pero no una relación personal con Cristo. Y si no tiene una relación personal con Cristo, Dios es claro cuando a través del apóstol Juan en su primera epístola nos dice: el que tiene al Hijo tiene ¿qué? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, que dice, no tiene la vida. No se engañe, no se engañe. No diga: eso no es para mí, porque yo soy cristiano, yo soy de tal o cual denominación o religión, yo acepte a Cristo. Mire, oración sin conversión es igual a ¿qué? A condenación. Apréndaselo. Oración sin conversión es igual a condenación. Así de sencillo. El mundo, la humanidad sin Dios y sin Cristo, las personas que aún no se convierten a Dios, están en tinieblas. El profeta Isaías profetizó acerca de estos tiempos de tiniebla moral al afirmar: inspirado por Dios, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Oiga bien, profecía de Isaías cumplida, por cierto. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y cuando estamos hablando de que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, no estamos hablando de, cuando decimos tinieblas o oscuridad, de ausencia de luz natural o de luz física. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, cuando hablamos de tinieblas, estamos hablando de un estado moral y un estado espiritual en donde la persona está depravada. Óigalo bien. Oiga usted, eso de depravado es muy fuerte. Yo no soy depravado. El problema es el concepto que tenemos nosotros de depravado. Para nosotros el depravado es el violador de niños en serie. Para nosotros el depravado es el asesino en serie. Para nosotros el depravado es el narcotraficante. No, dice Dios. Esos son depravados, pero también es depravado. Es decir,
está en un estado de perversión moral y espiritual aquel que viviendo una vida de práctica de pecado todavía se resiste a convertirse a mí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que yo no voy a estar ahí en el trono blanco para juzgarte en el juicio del trono blanco si mueres sin convertirte a Dios. El problema es que es Dios, es Jesús mismo, verdadero Dios, el que va a estar ahí juzgando. El problema tú no lo tienes conmigo. Cuando yo digo que el que está en tinieblas está en un estado de depravación moral y espiritual, tú no tienes un problema conmigo. Mira, ni te enojes conmigo porque el pastor me dijo depravado. No, mira, tu problema es con Dios. Tu problema es con Dios, no conmigo. Es un estado de depravación moral y espiritual. Es decir, la persona que está en tinieblas está perdido espiritualmente y su destino eterno es la condenación en el infierno. Pero también me voy a referir, cuando hablamos de tinieblas, de oscuridad, no a algo físico, no a ausencia de luz física también. Me voy a referir a una forma de vida apartada de Dios, apartada de los mandamientos de Dios. Y por esa razón aborrece a Dios y ama el pecado. Aborrece a Dios y ama el pecado. Entonces Jesús es la luz del mundo y necesita ser la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Solo puedes encontrar en Isaías capítulo 60, verso 2. Además, el Señor Jesús fue muy claro al afirmar en el Evangelio según San Juan 8:12 que ya leímos: el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero de esta afirmación podemos inferir, sin temor a equivocarnos o sin temor a enseñar una herejía, que si el que le sigue no andará en tinieblas, entonces el que no le sigue, ¿en qué anda? En tinieblas. Y para que nadie se engañe pensando que sigue al Señor Jesús cuando no es así, yo creo y considero necesario aclarar que cuando el Señor Jesús afirma el que me sigue no andará en tinieblas, ahí la palabra seguir o el verbo seguir en griego comunica la idea, oiga bien, comunica la idea de alguien que se entrega por completo. De alguien que se entrega por completo a la persona que sigue. Entonces, ¿quién es el que no va a andar en tinieblas? El que se ha entregado por completo a la persona que sigue a Jesús. Pero si usted no se ha entregado por completo, si usted reconoce, bueno, yo acepté a Cristo, pero todavía sigo en enojos, sigo en pleitos, tengo resentimiento, mentiras, ahí estoy amando el mundo y las cosas del mundo, me deleito grandemente con las diversiones de este mundo, o que este mundo ha diseñado para los mundanos y no para los cristianos. Si usted todavía dice, bueno, pues yo estoy en fornicación, yo vivo en adulterio, etcétera, etcétera, yo soy avaro, murmurador, lo que sea, chismoso, vanaglorioso, vanidoso. Oiga bien, usted no se ha entregado totalmente a Jesús. Hay gente que luego me la encuentro y me dice, no, mira hermano, es que todavía no le he entregado esta área a Jesús. Todavía soy un codicioso de las mujeres. Todavía, mire, híjole, soy un mentiroso de primera. Pero yo soy cristiano y a todas las otras áreas se las entregué, pero estas dos no. No pague 2 cuotas al banco y luego atrevas a ir a pedir un préstamo. Pida un préstamo, ha pagado 5 cuotas, atrases en 2 y luego llegue y dígale, oiga, aquí vengo para que me den otro préstamo o me den una refinanciación de este. Lo primero que le van a decir, ¿sabe qué? Usted debe 2 cuotas. Usted está amoroso con nosotros. No, olvídese, mire, no se engañe. Esto no es cuestión de áreas. Quizás la moneda se está devaluando, pero la sangre de Cristo no se ha devaluado. O le lava todo y le limpia todo, o no le limpia nada, punto. O usted ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo total y completamente. Nos lava y nos limpia de todo pecado. O créame, usted no ha sido lavado. ¿Por qué? Porque no ha creído con esa fe bíblica, que no solo implica conocimiento, que no solo implica el confiar en Jesús, lo que Él hizo al morir y resucitar por nosotros para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados, pero también implica obediencia. La fe bíblica implica también obediencia. Cuidado.
Entonces no diga, no, pues yo no necesito la luz del mundo. Es más, la luz del mundo mora en mí. No, cuidado. Si usted no está siguiendo, oiga bien, con una entrega completa a Jesús, usted está en tinieblas. Y usted necesita a Jesús como su luz y Salvador. Amén. Hace muchos años vimos el cumplimiento también de otra profecía del profeta Isaías acerca de Jesucristo, el Mesías, y de cómo Él sería la luz en medio de un mundo en tinieblas. En el Evangelio según Mateo capítulo 4, verso 12 y 16, veamos el cumplimiento de esa profecía. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Fíjese bien el verso 16, el pueblo asentado ¿en qué? En tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de ¿qué? De sombra de muerte, en región de sombra de muerte, ¿qué dice aquí? Luz le resplandeció. ¿Por qué Jesús es la luz del mundo? Porque el mundo está en tinieblas. El mundo está en sombra de muerte. Y si usted forma parte del mundo, usted está en tinieblas. Se lo digo con todo amor y con todo respeto. Usted está en sombra de muerte. En sombra de muerte. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también profetizó al respecto. Cuando antes de nacer el Señor Jesús, Él profetizó que Él vendría para dar luz a todos los que habitan en tinieblas. Él vendría para dar luz a todos los que habitan en tinieblas. Nuevamente aquí vemos que el ministerio de Jesús, la obra de Jesús, es universal. Dice, para los que habitan en tinieblas, al mundo, a las naciones. De modo que desde ya le digo que si usted reconoce con honestidad, con sinceridad, con valentía, que usted no se ha convertido a Dios y que solamente hizo una oración sin conversión, lo cual es igual a condenación, a no ser salvo. Yo quiero que usted entienda hoy. El Señor le trajo para que usted pueda ver a Jesús como la luz del mundo y usted pueda reconocer que está en tinieblas, en sombra de muerte, y usted pueda tomar una decisión hoy mismo de creer en Jesús como la luz del mundo, su luz, su Salvador. Amén. ¿Por qué Jesús es la luz del mundo? Jesús tiene que ser y debe ser la luz del mundo, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Óigalo bien. El que anda en tinieblas no solo tiene la capacidad para discernir lo espiritual, como ya vimos, sino que no sabe a dónde va. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 35, el Señor le dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Yo quiero decirle que si una persona pertenece a este mundo por cuanto no se ha convertido a Dios, no ha nacido de nuevo, esta persona al no saber dónde va, tristemente corre el grave peligro, oiga bien, corre el grave peligro de ir por el camino ancho que lleva ¿a dónde? A la perdición, pensando, porque está ciega, pensando que va por el camino angosto que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Oiga, y qué triste va a ser para muchos que no sabiendo dónde iban. ¿Por qué? Porque rechazaron la luz. El haber transitado toda su vida por el camino ancho de las buenas obras, por el camino ancho de la religión, por ejemplo, por el camino ancho de la justicia propia, y cuando llegan ante Jesús, el Señor Jesús les va a decir a la izquierda, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo? Pero si yo venía en el camino, sí, pero venías en el ancho.
Y ese, ¿sabes dónde lleva? A la izquierda, a la perdición. Va a ser muy triste para muchos. ¿Y todo por qué? Por haber rechazado la luz, por haber rechazado la luz de Jesús. El mundo necesita a Jesús urgentemente como la luz, porque no saben a dónde van. Y cuando digo no saben a dónde van, es no solamente van por el camino ancho creyendo que van por el camino angosto, pero también no saben a quién pertenecen. Creen equivocadamente que son hijos de Dios, cuando realmente su padre es el diablo. Tristemente, pero es una realidad. Ahora, ¿por qué este mundo necesita a Jesús urgentemente, desesperadamente? Yo quisiera que ustedes entiendan eso. El mundo, si usted es del mundo, usted necesita urgentemente y desesperadamente que Jesús sea su luz, que Jesús le ilumine, sacando primero su maldad, su estado espiritual a la luz, y luego revelándole a Dios, revelándose a Él mismo a usted, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como la luz que vino a dar vida y vida en abundancia para que usted sea salvo. Las personas necesitan a Jesús como la luz. ¿Por qué? Porque no solamente están en tinieblas y no saben a dónde van, sino que aman las tinieblas. Aman lo malo, aunque no lo quieran reconocer. Aman lo malo. Se deleitan en lo secreto. Se deleitan en lo íntimo. Cuando están solitos y solitas o en sus mentes, aunque estén en público, se deleitan, se gozan, obtienen mucha satisfacción de que de lo que es malo, de lo que no agrada a Dios, de lo que ofende y lastima a Dios y a su prójimo. El Señor Jesús fue claro. En Juan 3:19 leemos, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y ¿qué dice aquí? Y los hombres amaron ¿qué? Más. Oiga bien, dice, amaron más que las tinieblas, la maldad, los deleites temporales del pecado. ¿Que quién? Que la luz, que a Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. O sea, el problema no solo es que el mundo esté en tinieblas, no sabe a dónde va, sino que aman las tinieblas. Y eso tienes que reconocerlo. Si realmente quieres ser salvo, tienes que reconocer que tú has vivido egoístamente amando las tinieblas más que a la luz, más que a Jesús. Por eso has vivido esa vida de práctica de pecado. Es más, por eso no quieres renunciar a esa vida de práctica de pecado para convertirte a Dios. ¿Por qué? Porque amas, te aferras, te deleitas en tu maldad, no importándote lo que Dios sienta, no importándote que a Dios le duela en su corazón el ver que todos los designios de tus pensamientos son de continuo al mal. No te importa. ¿Por qué razón Jesús es la luz del mundo? Porque es la única luz verdadera que alumbra a todo ser humano. No nos equivoquemos. Cuando Jesús dijo yo soy la luz, no estaba diciendo yo soy una de tantas luces, como si fuera una de tantas luces de esas que ponen como adorno en las casas en la Navidad, que se apagan y se encienden y son como 100 ahí en 2 metros de cable. No estoy diciendo yo soy una de esas, la que brilla más. No, yo soy la única luz, no hay otra más. No solo soy la única luz, soy la única luz verdadera. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 9, para los que les gusta anotar, leo, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Eso es la versión Reina Valera. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cómo lo traduce la Biblia de las Américas? Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. De modo que, amados y amadas, o es Cristo nuestra luz, o todo es tinieblas. No se engañe. O es Cristo su luz, o todo es tinieblas. O es Cristo mi luz, o todo es tinieblas en nuestra vida. No hay otra alternativa para el ser humano. No la hay. Otra razón por la cual Jesús es la luz del mundo es porque Él es la luz de la vida. Además de sacar a la luz la maldad y el estado espiritual de las personas y revelarnos a Dios y revelarse a Él mismo como el Cristo, el Mesías, el Salvador y Señor, Él da vida. Él da vida. En el Evangelio de Juan
Leemos al respecto, en Él, hablando de Jesús, en Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. En Él estaba la vida, en Él, en Jesús, no en otro, no en Buda, no en Mahoma, no en nadie. En Él estaba la vida y sigue estando la vida, porque Él es la vida eterna. Él era la vida en ese entonces, es la vida hoy, es la vida en 100 años más o 500 años más y Cristo no ha venido. En Él estaba la vida, dice, y la vida, ¿quién era la vida? La fuente de vida, la luz de los hombres. ¿Y quién es la luz de los hombres? Jesús, que dijo, yo soy la luz. Ya vimos cómo en el reino natural la luz física es fuente de vida, y de igual manera sucede en el reino espiritual. Ahora bien, el apóstol Juan emplea unas 36 veces la palabra vida en su evangelio, no solo para referirse en un sentido amplio a la vida física, natural y temporal que aún el Hijo de Dios imparte al mundo creado, sino que también para referirse de manera especial a esa vida espiritual, a esa vida eterna que es impartida como un regalo divino a través de la fe en Jesús. En séptimo lugar, otra razón por la cual Jesús es la luz del mundo, no solamente es por lo que hemos visto con respecto a los pecadores, sino también con respecto a los cristianos. Él es la luz que indica a los justos, a los santos, cuál es no solo el carácter de Dios y el carácter de Cristo, sino la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo para cada uno de ellos. Y además de ello, Él es quien señala el camino por donde el creyente o el cristiano verdadero tiene que andar si quiere, oiga bien, si quiere agradar a Dios en todo. Zacarías, nuevamente, el padre de Juan el Bautista, profetizó acerca del Señor que Él encaminaría, dice, Él encaminará nuestros pies por caminos de paz. Jesús como la luz encaminará nuestros pies como caminos de paz. Lo puedes leer en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 verso 79. Y en el Salmo capítulo 43 verso 3, el salmista clama a Dios porque sea Él quien le guíe. Cuando el cristiano sabe que Dios, que Jesús es quien indica o quien revela al Padre, a Cristo, e indica a los justos, a los santos, el camino por donde deben de andar para agradar a Dios, el cristiano mismo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, clama a Dios por esa luz, porque quiere andar por ese camino. Y en el Salmo 43:3 el salmista le dice a Dios, le suplica a Dios, envía tu luz, envía tu luz y verdad. Estas me guiarán. Pero también vemos que Jesús es la luz del mundo, porque todo aquel que le sigue no andará en tinieblas. La única forma de salir de las tinieblas, créame, la única forma de salir de las tinieblas o del reino de las tinieblas a la luz admirable o al reino de su luz admirable, la única forma de salir del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de su luz admirable, es a través de Cristo. Y eso no lo digo yo, lo dijo: todo aquel que me sigue no andará en tinieblas. Todo aquel que me sigue no andará en tinieblas. Hay otra razón, y yo quiero que usted entienda que cada una de estas razones son para que usted se convenza de su urgente necesidad de convertirse a Dios a través de la fe en Jesucristo, si usted ya se identificó como uno del mundo. Si usted, estando engañado y la venda se le fue quitada por Dios, por el Espíritu Santo, y usted ya se identificó como alguien del mundo. Oiga, ¿por qué Jesús necesita ser la luz del mundo? ¿Por qué Jesús necesita ser su luz? Porque todo este mundo no solo está en tinieblas, sino que es algo peor. O sea, están sometidos al poder o a la potestad de las tinieblas, o al poder de Satanás, quien es el príncipe de las tinieblas. No sé si me explico. Aquí el problema no es que no solamente están en tinieblas, no solamente no saben a dónde van, sino que están bajo el poder de ¿quién? Bajo el poder de Satanás. Hay gente que me dice: ay, es que yo le tengo miedo al diablo. Oye, ¿por qué le tiene miedo al diablo si usted está en poder del diablo? Si el diablo es su señor.
Si el diablo es su padre, ¿por qué le tiene tanto temor? Ay, es que en la noche me da miedo, y me da miedo la oscuridad. 25 años y le da miedo la oscuridad. Oiga, pero ¿por qué le da miedo la oscuridad? Si al único que se va a encontrar en la oscuridad es a su padre, el diablo. ¿Por qué le da miedo? A su Señor y a su amo, a quien usted obedece con mucho gusto, con mucha alegría y con mucho esmero, viviendo una vida de práctica de pecado, cuando Dios le dice lo contrario. El problema es este: el que está en tinieblas está sometido a la potestad de las tinieblas, al poder de Satanás, que es el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Satanás gobierna sus vidas, no Dios. Satanás gobierna y además de esto influye sus pensamientos, sus puntos de vista, sus emociones, sus sentimientos, sus palabras, sus intenciones, sus motivaciones, sus metas y aún todos sus actos son influenciados y dirigidos por Satanás. Mire, para que vea que no estoy hablando en broma ni palabra mía, en segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 26, anótelo por favor. Ahí se nos dice que todos los que aún no se han convertido a Dios están ¿qué? Bajo el lazo del diablo. Están bajo el lazo del diablo. ¿Y qué más dice? Cautivos a voluntad de él. Cautivos y le han rendido su voluntad a él. Es lo que está diciendo. La primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 5, verso 19, el apóstol nos dice que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno, bajo el dominio, bajo el gobierno, bajo el control ¿de quién? Del maligno. Y es que debido a la desobediencia del ser humano a Dios, Satanás ha logrado establecer su gobierno en este mundo. Oiga bien, debido a la desobediencia del ser humano a Dios, debido a su desobediencia, es que Satanás ha logrado establecer su gobierno en este mundo. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, ¿sí o no? En 2 o 3 ocasiones, si mal no recuerdo, le llamó el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo le llamó el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Cuando el apóstol Pablo estaba ante el rey Agripa, él le testifica de cómo el Señor Jesús le envió a los gentiles con esta misión, de que abriera los ojos de los gentiles. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea que si usted no se ha convertido, usted está en tinieblas bajo la potestad de Satanás y necesita convertirse de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Como deseo, amados y amadas, que podamos entender que todas las personas que aún no se convierten son esclavos de Satanás. Son esclavos de Satanás. Y si aún así no se quieren convertir a Dios, para que Él, por medio de su Hijo Jesucristo, pueda liberarlos de la potestad de las tinieblas o del dominio de las tinieblas al reino de Dios. Mire, después por favor no culpe a Dios de que usted no fue elegido para salvación. Olvídese de eso. No culpe a Dios diciendo, ay, es que pues yo no me salvé porque no fui de los elegidos para salvación. Pero mi mujer sí, pero yo no. Mi hijo sí, pero yo no. Olvídese de eso. Porque de tal manera dio su Hijo al mundo, ¿para qué? Para que todo el que en él que crea no se pierda. No. Después no le eche la culpa a Dios, porque el culpable será usted. Porque no creyó, porque no quiso venir a la luz, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque sus obras eran como eran malas. Y termino con una última afirmación de por qué las personas tienen que venir a Jesús como la luz del mundo, o por qué Jesús es la luz del mundo. ¿Por qué? No solo porque las personas que están en el mundo están en tinieblas y no saben dónde van y aman las tinieblas y están bajo la potestad de las tinieblas o el poder de Satanás, sino que oiga esto: Jesús es la luz del mundo porque todas aquellas personas que se resisten para venir a la luz para ser salvos van a ser condenados a las tinieblas de afuera, donde será que
el lloro y el crujir de dientes. Qué triste, oiga bien. Los que amaron las tinieblas más que la luz, y los que no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas y no quería que sus obras fueran reprendidas, finalmente eso que tanto amaron las tinieblas va a ser la razón por la que Dios les va a enviar a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y ¿qué? Y el crujir de dientes. Y si usted no lo sabía, si usted que ama las tinieblas y por eso no ha venido a la luz, no lo sabía, ya hoy lo sabe. Usted, si no se convierte a Dios y se muere en ese estado, va a ser echado a las tinieblas de afuera. Anótese Mateo 8:12 para que lo lea en su casa. Y lo lea una vez y otra vez y diga: si es cierto, aquí está, voy a ser echado en las tinieblas de afuera. Voy a ser echado en las tinieblas de afuera por amar las tinieblas más que la luz. Yo espero que eso le haga reaccionar y tomar decisiones. Amados, el Señor Jesús, conocedor de todo esto que les estoy diciendo, en su gran amor e infinita misericordia, Él afirma lo siguiente. En Juan capítulo 12, verso 46, Juan capítulo 12, verso 46, yo dice Jesús, la luz he venido al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. De modo que si usted muere en tinieblas y es echado a las tinieblas de afuera, como decíamos, no culpe a Dios de su condenación, porque Él no le eligió para salvación, no, olvídese de eso, sino porque Él, Jesús, vino al mundo. Él, la luz, dice, vino al mundo para que todo aquel que cree en Él no permanezca en tinieblas. Y usted no quiso creer, punto. No quiso creer. No quiso creer juntamente con millones de personas que hoy en día se están resistiendo a creer. Y esto no es nuevo, esto es tan antiguo. El no venir a Jesús, el no venir a la luz porque se aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no quieren que sean reprendidas. Esto lo vemos desde el tiempo de Cristo. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 9 al 11, leemos lo siguiente. Dice: aquella luz verdadera que alumbra ¿a quién? A todo hombre, venía a este mundo. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Imagínese, el Rey de Gloria se hizo hombre y vino a este mundo para ser la luz verdadera que alumbra a todo mundo. Es más, imagínese, en el mundo que Él creó, estaba. Dice: y el mundo por Él fue hecho. ¿Y qué pasó? Dos cosas. El mundo, ¿qué dice aquí? No le conoció. ¿Sabe qué quiere decir esto? Lo ignoraron. Lo ignoraron. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Oiga, qué triste. Imaginémonos esto. O sea, Dios, el Rey de Gloria, el soberano de todos los reyes de la tierra, se hace un ser humano como todos nosotros para venir a ser la luz de todo hombre, la luz que alumbra a todo hombre, dice. Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasó en ese entonces? Lo mismo que pasa hoy en día. El mundo lo ignoró. Una prueba de esto es que cuando el apóstol Pablo está predicando allá en el Areópago y empieza a hablar de la resurrección de Cristo, ¿qué hizo el mundo? Ignoró a Cristo de nuevo. O sea, no solo fue cuando Cristo vino, no piensen que fue cuando Cristo vino, pero cuando muere y resucita, todo el mundo dice: ¿cómo lo ignoramos? Era el Mesías. O su pueblo dice: ¿cómo no lo recibimos si era el Mesías? No, sigue siendo igual. Años después el apóstol Pablo está ahí predicando en el Areópago y empieza a hablar acerca de la resurrección de Cristo. ¿Y qué le dijeron los que estaban ahí? Los sabios del mundo. ¿Sabes qué? Gracias, muchas gracias. Otro día te oiremos. Gracias. Lo ignoraron de nuevo.
¿Sabes qué pasa? Hoy en día siguen ignorándolo. ¿Cómo lo ignoramos? No, si yo creo en Dios, yo creo que Jesús es el Cristo. Si tienes una teología correcta de Cristo, no, es el Mesías que habría que venir, el ungido. Es más, te la sabes. No, el Mesías, Amachía en hebreo y el Cristo en griego, que quiere decir el ungido, el separado por Dios. Mira, tu teología te va a llevar al infierno. Va a ser como la piedra que te va a hundir al infierno. Si realmente sabes todo esto aquí, pero no has creído, sabes todo esto en tu mente, pero no has creído con tu corazón que necesitas al Salvador porque estás en tinieblas. Y lo que es peor, lo resistes, lo ignoras, porque amas más las tinieblas que la luz. Yo deseo finalizar con unas palabras para los cristianos. Dios nos dice en su palabra que los cristianos en otro tiempo, es decir, antes de convertirnos a Dios, éramos tinieblas. Mas ahora por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la luz que es Jesús mora en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y de esa manera hemos venido a ser luz en el Señor. Y si hemos venido a ser luz en el Señor, o hijos de luz, deberíamos de vivir como hijos de luz. En otras palabras, nuestro estado debería de corresponder con nuestra posición de hijos de luz, o la forma en que vivimos debería de corresponder con nuestra posición como hijos de luz. Por tanto, debemos andar como hijos de luz. Amén. Oiga, el precio que Dios pagó para que nosotros pasáramos del reino de las tinieblas, de las potestades de las tinieblas, al reino de su luz admirable, fue muy grande. Piénselo, fue muy grande. Oiga, pero la salvación es gratis, sí, gratis para nosotros. Pero para el Salvador es carísima. ¿Saben cuánto nos cuesta a nosotros la salvación? Nada, la fe en Cristo nada más. ¿Sabes cuánto le costó a Dios la salvación? El desprenderse de su Hijo amado en quien se complacía, con quien compartía la gloria. El que su Hijo amado se hiciese hombre. El verlo sufrir en esta tierra como un ser humano, sufrir desprecio, sufrir injurias, sufrir blasfemias, aún golpes. El verlo clavado en la cruz. Ahí estaba el Padre viendo a su Hijo amado en quien se complacía, el justo, el santo, muriendo en la cruz por los injustos, por los pecadores como nosotros. ¿Para qué? Para que pudiésemos ser librados de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y pasar al reino de Cristo, al reino de su Hijo amado, al reino de Dios, para que pudiésemos ser hijos de Dios, miembros del reino de Dios. Ese fue el precio que Dios pagó, aunque para nosotros sea gratis. Por tanto, amados, si ese es el precio, ¿cómo vamos a andar en vana manera de vivir? Si fuimos rescatados de las tinieblas, ¿cómo nos vamos a atrever a volver nuevamente a abrazar las tinieblas como un estilo de vida, dándole la espalda al que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Cómo? Yo te pregunto. Entonces, bien, entendiendo esto, ¿cómo deben vivir los hijos de la luz? ¿Cómo debemos de vivir los cristianos en este mundo? Primeramente, anótelo. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Sometiendo a prueba a la luz de la palabra de Dios mis pensamientos, o los pensamientos que vienen a mi mente, mis emociones, mis sentimientos, mis deseos, mis intenciones, mis motivaciones personales y aún cada acto de mi voluntad. ¿Para qué? Para ver si estos son conforme a la voluntad de Dios, para ver si estos agradan a Dios y glorifican a Dios o no. ¿Qué más? Romanos capítulo 13, verso 12. Desechando las obras de las tinieblas
y vistiéndonos con las armas de la luz. Dice, desechando las obras de las tinieblas. No dice coqueteando con el pecado. Diciendo, a ver, aquí está la raya entre lo que es lícito y es pecado allá. Y vamos a andar ahí, mire, en la mera fronterita, mire. Caminando en la mera fronterita, mire. No. Dice, desechando las obras de las tinieblas. Cuando algo usted considera que está malo y usted lo desecha, ¿qué hace? Lo bota. Lo bota y los de la basura se lo llevan. ¿Y cuándo más lo vuelve a ver usted? Nunca más, se desechó. O sea, usted se deshizo de eso que usted desecha. Dice desechando, haciendo a un lado para siempre, haciendo a un lado para siempre. Ya no viviendo más para hacer eso. Desechando las obras de las tinieblas. Pero también nos dice vistiéndonos ¿con qué? Con las armas de la luz. Aquí hay un mandamiento negativo y uno positivo. ¿Cuál es el negativo? Desecha las obras de las tinieblas. Ese es el negativo. ¿Cuál es el positivo? Vístete con las armas de la luz. ¿Y cuáles son las armas de la luz? Bueno, lo que el apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Efesios, allá en el capítulo 6, que se conoce como toda la armadura ¿de quién? Del cristiano. ¿Para qué? Para poder resistir al diablo. Para poder resistir a los dardos de Satanás. ¿Qué más? En tercer lugar, Romanos 13:13. Dice que debemos de vivir como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidias. Igual, epístola del apóstol Pablo a los romanos, Romanos 13:13. Viviendo como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujuria, no en lascivia, no en contiendas ni envidias. Yo quiero que observemos aquí que el énfasis recae en nuestra forma de vivir como cristianos en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica. Es que seremos como Jesús cuando estemos en el cielo. Los diablos serían como Cristo si pudieran entrar al cielo. Lo importante es que así como Él anduvo en esta tierra, nosotros andemos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos dice que Él nos dejó sus pisadas, ¿sí o no? Para que andemos ¿en qué? En ellas, aquí, acá. Y si nosotros seguimos las pisadas de Jesús, ponemos nuestros pies donde Jesús los puso, ¿cómo vamos a vivir? En rectitud, en santidad, viviendo como de día, honestamente, ¿sí o no? Pero también no solo vamos a vivir así. ¿A dónde vamos a ir? A donde Él está, al cielo, a la gloria. Alguien escribió, ¿qué tiene el cristiano que ver con fiestas desenfrenadas? Borracheras, pecados sexuales o deseos desenfrenados, o la maledicencia o la envidia. Y él mismo se responde, nada, no tiene nada que hacer. En cuarto lugar, dice en Romanos capítulo 13, verso 14. Romanos capítulo 13, verso 14 dice, los cristianos deben de vestirse del Señor Jesucristo. Pero no solo deben de vestirse del Señor Jesucristo, dicen, no proveyendo para los deseos de la carne. Otra vez un mandamiento positivo y esta vez uno negativo. Primero el positivo, vestirse del Señor Jesucristo. Después el negativo, ¿cuál es? No proveer para los deseos de la carne. Ahora quizás usted se pregunte, ¿qué es vestirse del Señor Jesucristo? En muchas iglesias, así como le dicen a usted que la armadura del cristiano es que de manera imaginaria tome el yelmo de la salvación y se lo ponga, tome el escudo y tome la espada y luego guerree. No, aquí vestirse del Señor Jesucristo es ¡fum! Vístase del Señor Jesucristo. A ver, métase las manos. Vístase del Señor Jesucristo. No. Vestirse del Señor Jesucristo primeramente es recibirle a Él como lo que es. ¿Y qué es Él? Señor y Salvador. Punto. Si usted no le ha recibido primeramente como lo que Él es, como lo que Dios hizo a Jesús, Señor y Salvador, usted no puede vestirse del Señor Jesucristo. Olvídese. Segundo, que Él sea nuestro guía. Que Él sea nuestro ejemplo. Que vayamos poniendo los pies donde Él dejó sus pisadas. Pero tercero, que vivamos como Él vivió cuando habitó entre nosotros. Oye, espéreme, pero es que eso no se puede porque Él era Dios. Sí, era Dios, pero también era verdadero hombre, ¿sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice la teología de Cristo? ¿Qué dice Dios de Cristo? ¿Qué dice la Biblia de Cristo? Él fue verdadero Dios, sí, pero también fue verdadero ¿qué? Verdadero hombre. Así de sencillo.
¿Y qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo, no proveáis para los deseos de la carne? Que no debemos satisfacer los deseos pecaminosos de la carne, punto. ¿Cómo? Primero, velando y orando para no caer en tentación. Es que el diablo me empujó. No velaste ni oraste. Y como no velaste ni oraste, el diablo dijo, no, este es el momento en que lo aviento del precipicio. Porque además te gustaba andar en la mera línea del precipicio. Te encantaba andar ahí caminando en la mera línea del precipicio. No velaste ni oraste, andabas en la línea del precipicio. El diablo solo hizo así, mira, caíste. ¿Sabes por qué? Porque eso era lo que querías, caer. Eso era lo que querías. El Señor te dice, vela y ora. ¿Para qué? Para no caer en tentación. El Señor Jesús te dice, vístete de Cristo y no proveas para los deseos de la carne. Y te pones a hacer eso. Debemos velar y orar para no caer en tentación, apartándonos, oiga bien, radicalmente de todo aquello que consideramos es una tentación para el pecado en nuestras vidas. Ya sea que venga en forma de un pensamiento, ya sea que venga en forma de una emoción o un sentimiento, o en forma de un deseo. Debemos de ser radicales, amados. Debemos de ser radicales. No estar coqueteando con la tentación y luego decir, ay, es que el diablo. Mira, le echamos la culpa al diablo de las cosas que nosotros mismos tenemos la culpa. Mire, si el diablo pudiera hablar, le diría, oye, ¿sabes qué? No, espérame. A mí no me está echando la culpa. Tú solito te tiraste. Tú solito fuiste. No, yo ni siquiera te toqué, ni siquiera te empujé. No. Yo estaba ocupado tentando al pastor y tú te fuiste solo. Y te fuiste solo porque quisiste, te tiraste solo porque quisiste, lo hiciste porque quisiste, porque en tu mente ya había sanidado el pensamiento, porque en tu corazón ya había sanidado el deseo. No me eches la culpa, tú eres el culpable, dice Dios, y le vas a dar cuentas a Dios de ti. Además, dice el diablo, ni te va a servir que vayas delante de Dios diciéndole, es que el diablo, no, a ver si le sirvió a Adán, es que la mujer que me diste por esposa. No, dijo Dios, te vas tú y la mujer también. Dios te va a decir, el diablo está afuera y tú también te vas a ir donde el diablo está. No proveáis para los deseos de la carne. Vela y ora para no caer en tentación y apártate radicalmente de todo aquello que consideres es una tentación para ti. Una persona escribió, damos satisfacción a la carne o satisfacemos a la carne cuando compramos cosas asociadas con tentaciones. Y ojo, no está mal que compres cosas, dice, cosas que van a alimentar tu tentación, o cuando nos facilitamos el camino para pecar. Dios te dice, mira, no vayas por ahí, hombre, vas a caer y ahí andas tú, ¿verdad? Más sabio que Dios ahí yendo por el caminito y diciendo, a ver, otro pasito para adentro del camino, otro pasito más, no ha pasado nada, a ver, demos otro pasito más y ¡pum! Es que me tropecé, no, espérame, me tropecé, ando tropezado, no, hombre, te fuiste hasta el fondo, ¿por qué quisiste? Porque querías deleitarte en los placeres temporales que del pecado. ¿Qué más dice este escritor? Dice, cuando nos facilitamos el camino para pecar o cuando damos mayor prioridad a lo físico que a lo espiritual. Y otro escritor dice, los cristianos pertenecen a la luz, no a las tinieblas. ¿Sí queda claro eso? Los cristianos pertenecen a la luz, no a las tinieblas. Debemos de estar despiertos y alertas, comportándonos como los que hemos visto la luz del evangelio. Como los que hemos recibido la luz del evangelio o hemos sido alumbrados por el evangelio y nuestras mentes y nuestros corazones fueron alumbrados. Vimos nuestra condición espiritual, estábamos perdidos en pecado, habíamos ofendido grandemente y gravemente a Dios y a nuestro prójimo, pero también vimos a Jesús el Salvador ahí en la cruz muriendo por nosotros, dando su vida por nosotros. Y eso quiere decir cuando fuimos alumbrados por el evangelio y venimos a Jesús, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, confesándole nuestros pecados, pidiéndole perdón y creyendo que Dios nos perdonaba por lo que el Señor Jesús hizo. Si realmente hemos hecho esto y esta es nuestra experiencia espiritual, entonces pertenecemos a la luz y no a las tinieblas. Amén. Amados, finalizo diciendo, si el Señor Jesús nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable a través de su muerte, yo creo que ninguno de los que hemos experimentado el perdón de Dios, la salvación de Dios como un regalo de Dios por la fe en Jesucristo,
creo que ninguno de nosotros debería de volver a las tinieblas. El solo pensamiento de pecar contra Dios, de ofender a Dios que solo nos ha amado, eso ya debería de ponernos a temblar y debería de llevarnos a velar y a orar para no caer en tentación y a ser radicales con todo aquello que pueda alimentar esa tentación. No le ayudemos al diablo. Amén. No le ayudemos al diablo. Pero además, ¿cómo deberíamos de vivir como hijos de luz? Deberíamos vivir dando testimonio de la luz, hablándole a los demás de Cristo, tal y como lo hizo Juan el Bautista. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7, leemos al respecto. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. ¿Para qué? Para que diese testimonio de la luz. ¿Para qué vino Juan? Para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de Jesús. Y allá en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, escribiendo a cristianos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas ¿a qué? A su luz admirable. O sea, ¿para qué Dios nos salvó? En otras palabras, 1, para que le amemos. 2, para que le adoremos. 3, para que le agrademos en todo, le obedezcamos, ¿no? 4, para que confiemos en Él. 5, para que tengamos una relación personal con Él. 6, para que le sirvamos. Pero 7, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un cristiano carnal no existe. Los cristianos son santos, ¿sí o no? Punto. Un cristiano que no predica a Cristo como la luz del mundo, aquellos que están en tinieblas, no es cristiano. Ay, es que me da pena. Ay, es que van a decir. Ay, es que no soy bueno para hablar. Ok, no eres bueno para hablar. Pues está bien, consíguete un tratado. Y por cierto, si necesitas ahí, nosotros tenemos un folletito. Lo hizo Carlos Finney, pero estaba ahí traducido en un español antiguo. Y una hermana en Cristo ahí lo elaboró muy bien en español actual. Mira, te podemos dar una copia y tú le sacas un montón de fotocopias y los repartes, y de esa manera estás anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero amados, no solo debemos apartarnos de las tinieblas, sino que también dice es necesario reprenderlas. En Efesios capítulo 5, verso 11, el apóstol Pablo a cristianos dice claramente que no solamente debemos apartarnos de las tinieblas, sino que también es necesario reprenderlas. Claro está, no le vas a ir a decir, tú eres un hijo del diablo, así. Conoces a una persona, lo quedas viendo, ves que codició a una mujer con los ojos, vas en el bus con él y le dices, ah, sí, verdad, hijo del diablo, pecador, te vas a ir al infierno, codicioso, lujurioso. A lo mejor hasta casado eres y eres un adúltero y te va a quedar viendo y hasta un golpe te puede dar. Ah, ¿y por qué padeció, hermano, hermana? Ah, porque reprendí las obras de las tinieblas, como el apóstol Pablo nos manda en Efesios 5:11. No, hermanos, con amor, sabiduría, respeto. Amén. La instrucción de Pablo es simple y directa. Los cristianos deben de ser fieles en vivir de manera recta y pura, ¿sí o no? Sin tener que ver en absoluto con las perversiones y las obras malignas de Satanás y el mundo. Amén. Pero también es responsable de exponer a la luz, o de exponer a la luz, o sacar a la luz y oponerse a las tinieblas, donde quiera que las encuentre en su camino. Y como alguien escribió, en especial si se manifiestan de algún modo en la iglesia. ¿Es usted convertido? Este es lo que Dios manda. Dele gracias a Dios por lo que ha hecho por usted para trasladarle de las tinieblas a su luz admirable. Porque vaya, ¿qué precio pagó Dios por ello? ¿No es usted convertido? ¿No es usted convertida? Entienda cuál es su condición actual. Y mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida y oportunidad, conviértase a Dios. Arrepiéntase de corazón. Y confíe en que Jesús le amó tanto, pero tanto, tanto, que dejó el cielo, dejó la gloria y se hizo un ser humano como usted
para morir en esa cruz por usted, para recibir el castigo que usted merecía recibir y pagar la deuda que usted tiene con Dios a causa de sus múltiples pecados cometidos contra Dios y por haber violado toda la ley de Dios durante tanto tiempo, para que usted fuese perdonado por Dios. Y eso puede hacerlo ahora, si es su voluntad, o en casa, si usted desea tener un poco más de tiempo para tomar esta decisión con convicción. Pero yo quiero invitarle a que por favor la tome la decisión. Tome la decisión de convertirse a Dios a través de un sincero arrepentimiento y una fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hágalo. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por cada persona que la ha escuchado, no cristiana y cristiana. Y Señor, yo te pido que esta palabra no solo quede en la mente, sino en los corazones de aquellos y aquellas que hoy la hemos escuchado. Para unos, para conversión, Señor. Para otros, para consagración. Para vivir vidas puras, santas, agradables a ti, oh Dios. Porque tú eres digno de ello y porque tú te lo mereces. Y porque es lo menos que podemos hacer, Señor, si realmente te amamos y estamos agradecidos contigo. Gracias te damos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.